¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller ni tampoco en mi casa hoy. Estoy en el trabajo que estoy desarrollando en la llamada pileta del querido Larry Gato Tools, o piscina, como le llama él. Bueno, me encontraba lijando, rasqueteando, cuando me sorprendió una gota, luego otra, más rápidamente otra, y de golpe y porrazo se largó un chaparrón interesante, así que decidí refugiarme en esto que se llama el vestuario de dicha piscina. Bueno, también quiero que sepan que hay un baño, un cuartito y una pequeña cocina, después les mostraré para que me crean. Lo que pasa es que tampoco puedo violar tanto la confidencialidad de la casa. Se imaginarán que el señor Larry es muy estricto con esos temas. Pero bueno, quería aprovechar para mandarle un saludo a todos los amigos, al querido Tito, al querido Jonathan, al querido amigo Dalton, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro hace un tiempo que no lo estoy viendo, se debe haber quedado demorado en las charlitas. Adriano Track, querido Adriano Track. Bueno, quiero que sepan que el canal cuenta con la colaboración, la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, que también tiene un canal muy interesante, donde ahora empezó a subir contenido nuevamente en forma normal. Contamos con la asistencia en los comentarios del querido Miguel. Miguel es un co-participante del canal, un co-conductor del canal. Ahora, por intermedio del licenciado Frilo, adquirí el título de comunicador social. Bueno, me ha costado mucho demostrar la veracidad de mis títulos reales, pero ya así nomás me han atribuido el título de comunicador social. Honoris causa, o como se diga, porque después me va a corregir eso también. Seguramente la erré en alguna palabra que dije. Bueno, se tomó el trabajo de googlear, como se dice, está bien. Me gusta eso porque, bueno, considero que hablar bien no cuesta un carajo y da un beneficio de la gran puta. Digo, un gran beneficio. Pero bueno, le agradezco al amigo Frilo el asignarme el título de comunicador social. Y nada, bueno, ahora estoy esperando que pare un poco para poder llegar hasta la vivienda, que es no menos de 50 metros. Y bueno, subirme a mi moto e irme al taller, hacer algunas cosas allá. La verdad que con este trabajo vengo para atrás, vengo más a pérdida que en ganancia, pero bueno, ya desde el momento que ya tuve que vaciar a baldes, no se puso bueno, pero nada, veremos cómo se sigue suscitando el trabajo. Ustedes saben que a mí no me gusta perder ni 5 centavos, así que creo que está todo pago. Después, bueno, tengo dos charlitas para los amigos que se preocuparon. ¿Cómo que no hay charlitas? Tengo dos charlitas en revisión, pero más allá de las denuncias que siempre me hacen al canal y determinadas situaciones, creo que es un tema de YouTube. YouTube está cambiando algunas políticas. De hecho, ahora los shorts duran 3 minutos. eh, o sea, hay que grabar 3 minutos para que se convierta en un video y no un shorts. No me gusta usar shorts, me da Larry en la piscina, shorts, con sus shorts, Nipex. Pero bueno, nada. Después, bueno, ayer subí el video de herramientas total. Bueno, hubo algunos amigos que coincidieron con mi devolución sobre la toma de contacto. Otros que por ahí comentaron que comprando la misma herramienta no les dio el mismo resultado. De eso me lamento porque bueno, tendría que haber un patrón estándar de calidad donde uno pueda decir, a mí esta herramienta me dio ese resultado, y cuando ustedes vayan a adquirirla les dé el mismo resultado. Por eso es lo que yo siempre digo y remarco, lo lindo de que nadie ponga un billete, porque si uno fuese comprable, si uno fuese arreglable con dinero,
tendría que sostener, sin poder decir, el amigo tiene razón, pudo haber venido fallada, y tendría que decir, te bloqueo, te elimino, tu opinión no sirve. Para el el señor Patricio Garay, que me pregunta por qué no coincide la referencia con la apertura de la escala, o sea, por qué la referencia en flecha no coincide con la escala graduada en milímetros de la apertura de dichas unidades. Bueno, tendría que verlo, nunca lo noté, porque considero que si alguien necesita usar esa escala graduada a modo calibre, bueno, se merece que le sean infiel con su mejor amigo y que le destapen los chicos a la noche. Pero bueno, lo voy a controlar, creo que la respuesta más acertada te la dio el querido amigo Miguel. Yo no respondo a veces por falta de tiempo. Creo que la respuesta más acertada te la dio el amigo Miguel. Comprate una de marca, una de calidad superior, pagala como corresponde y después quejate a la fábrica, usala de calibre. Después, bueno, son unidades que yo nunca necesité utilizarlas para sacar una medida de algo. O sea, aunque esté cerca de 22, la referencia uno sabe que está hablando de 22 o de 7 octavos, qué sé yo. Pero bueno, detalle que voy a mirar para la próxima, estimado, como dice Panchejo. Comentaba, valga la redundancia, en los comentarios, ahí donde se suscitó una conversación entre Frilo, Gregorio, Miguel y yo, que de Panchejo no se está sabiendo nada. Le atribuyen ser el último punk y el primer flogger. Bueno, yo prefiero que me sigan diciendo trastornado antes que me asignen esas dos cualidades o virtudes. Pero bueno, nada, pasándolo en limpio. Me extraña que de su viaje a México, está bien, yo no tengo acceso a su contenido, pero tengo personas que sí acceden y me comentaron que subió un video en Facebook, no está subiendo en YouTube, o J, o Jaldre, algo está pasando ahí. Subió en Facebook un video donde dice que hace muchos techos muchos techos de chapa y qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, yo no sé en qué momento pasó de ser un vago gil inoperante a un vago gil inoperante con experiencia en techos de chapa, dado que bueno, tanta experiencia a lo largo de 6 años no se agarra, tampoco lo veo haciendo demasiados techos de chapa, pero al margen, me extraña que el contenido que pudo haber generado con el viaje a México sea tan poco, si bien yo no tengo acceso, pero capaz que se venga un mega especial de 10 horas de Panchejo videos en México, o capaz que no pasó algo. Pero bueno, nada, yo si hago un viaje, de hecho a la costa cuando vaya, se lo grabo en vivo, yendo, entrando al mar. Ustedes saben que yo pongo a grabar y le doy. Así que nada, bueno, quería aclarar esas cosas al querido amigo Gregorio Casa. Le agradezco la información sobre mi admirado Tom Lupo. Sabía lo del accidente, de hecho yo estaba escuchando el programa en tiempo y forma y comentaron que había tenido un accidente automovilístico. Después no se volvió a saber más nada ni tampoco se volvió a escuchar. El querido amigo Gregorio completó la información, sabía que era psicólogo, me había olvidado, pero bueno, hablaba mucho de filosofía, era boxeador, quizás poeta también, pero sí, era psicólogo. El dato es válido, es verdad, lo tenía más que claro, pero bueno, a lo largo del tiempo me olvidé. Como tantas personas se han olvidado de un grande. Después estuve escuchando a don José Larralde. Me siento un poco don José Larralde, acá sentado solo mirando la lluvia. Hay un tema que se llama Domingo de Agua, de don José Larralde. Bueno, yo me siento así, sentado acá, al divino botón, esperando que pare como para poder hacer algo. Así que nada, gente.
les mando un saludo. Esto es un resumen desde el vestidor o el vestuario de la piscina de Larry. Nada, esta noche charlita. Calculo que se me van a liberar esas dos que tengo ahí. No van a entender el contexto porque estoy hablando de cosas trabajos que se suscitaron en esos 2 días, los avances acá en la piscina. Pero bueno, nos vemos. Les mando un saludo y nada, esperemos que pare la lluvia.